El día de hoy vamos a tener dos mesas muy interesantes. Creo que en la historia de la epistemología y del conocimiento hay ciertos momentos en los que algunas áreas tienen un efecto transversal que revoluciona muchísimas áreas. Así como ocurría en su momento con la física, la mecánica clásica, en este caso creo que está ocurriendo algo semejante con las neurociencias y con las ciencias cognitivas. Y desde luego el derecho no puede quedar ajeno a lo mismo. La mañana de hoy vamos a tener una mesa sobre neuroderecho. Tendremos la presencia de varios colegas neurocientíficos con quienes tenemos un seminario, tratando de aterrizar directamente con el tema de corrupción. Como sabemos, las jornadas son básicamente seminarios de discusión. Y tendremos también una mesa sobre cognición y derecho. La conferencia magistral a un querido amigo, un colega también muy apreciado y respetado, que es Carlos Montemayor, con quien he tenido el gusto de estar intercambiando constantemente opiniones acerca de estos temas, neurociencias y derecho, cognición y derecho, y también de escribir trabajos conjuntamente. Pues no me queda más que agradecerte, Carlos, por estar con nosotros una vez más, y a todos ustedes pues, que disfruten la presentación de Carlos y el resto del seminario del día de hoy. Un beso muy fuerte, por ahí veo a nuestra queridísima amiga Verónica Rodríguez también. Adelante, Carlos, Hola, el foro Vero. es tuyo. Damos inicio con la conferencia magistral El Derecho a la Información y la Inteligencia, a cargo del profesor Carlos Montemayor, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Filosofía por la New School for Social Research y doctor en Filosofía con certificado en Ciencia Cognitiva por Rogers State University of New Jersey, profesor de tiempo completo en San Francisco State University y autor de libros sobre derechos humanos, la psicología del tiempo, la conciencia y la atención. Quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al doctor Enrique Cáceres por esta invitación. Es un honor poder estar con ustedes. El tema de derecho, información e inteligencia se ha convertido ahora en uno de los temas centrales en lo que se llama epistemología jurídica, pero también es un tema fundamental en cuestiones de regulación industrial. Se está volviendo un tema muy central en el desarrollo de la inteligencia artificial y en varios estilos de regulación de inteligencia artificial basados en estándares industriales, pero también regulaciones internas donde los estados juegan un papel importante. Entonces hoy voy a tratar de cubrir la relación entre estos temas y ojalá y quede claro por lo menos qué avenidas de investigación están abiertas para los investigadores, tanto en ciencia cognitiva como derecho y ciencias de la información y la computación. Y un tema central va a ser que los derechos humanos pueden jugar un papel muy importante, especialmente con respecto a una dificultad muy grande que es la relación entre el nivel descriptivo y prescriptivo normativo. Entonces voy a hablar un poco sobre eso en breve. Una de las áreas más obvias en donde el derecho puede estudiarse a partir de las ciencias cognitivas es el área que es muy reconocida ahora y con varias contribuciones en varias partes del mundo y laboratorios estudiando este tema, que es la neurociencia y el derecho. Este es un tema muy importante porque la evidencia científica indica que mucho de nuestro comportamiento, y obviamente incluyendo el comportamiento regulado por derecho, tiene una base muy sólida genética, bioquímica, en la anatomía y la función del cerebro. Entonces, por ejemplo, en la neurociencia y el derecho, uno de los temas centrales es la identificación y clasificación de comportamientos. Por ejemplo, las áreas visuales que están en la parte de atrás del cerebro, las áreas visuales, por ejemplo, nosotros las compartimos con muchas otras especies, están muy bien localizadas y
e incluso las áreas visuomotoras que ayudan a que los estímulos visuales se comuniquen de manera inmediata y se interpreten de manera inmediata con acciones, también está muy bien ubicada, y esto, por ejemplo, ha sido discutido en términos de la región dorsal y ventral anatómica del cerebro. Y obviamente la identificación de comportamientos es el tema central de la etología, que es la disciplina que estudia el comportamiento animal en el contexto en donde evolucionó y se desarrolló, para interpretarlo de manera correcta y entonces ubicar las áreas cerebrales relevantes dadas los comportamientos interpretados en su contexto. Obviamente, con las herramientas contemporáneas de la neurociencia, estos comportamientos pueden ser estudiados de manera mucho más fundamental, con base en el análisis de redes neuronales y funciones bioquímicas que están asociadas con comportamientos específicos. Entonces, por ejemplo, y este es un ejemplo que voy a dar a continuación, el comportamiento que tiene que ver con la jerarquía social y con comportamientos prosociales, pero también de monitoreo y castigo social, y de desarrollo de confianza y cumplimiento de sanciones, que es fundamental para el comportamiento económico y jurídico. Todo este comportamiento que depende de la implementación de sanciones y del monitoreo de comportamiento, tiene una base bioquímica muy clara y se ha estudiado en varias especies, incluidas especies que son cercanas al Homo sapiens, y esto es obviamente muy relevante para el estudio del comportamiento jurídico. Y no solo de manera muy general, les voy a dar un ejemplo muy específico. Pero a pesar de esta obvia relevancia de los hallazgos neurocientíficos para el comportamiento jurídico, algo que es muy fundamental es que hay una distinción, o va a haber una distinción, entre lo normativo y lo descriptivo, que había anunciado al inicio, pero con el ejemplo concreto que les voy a dar va a quedar muy claro. Uno puede tener una idea muy desarrollada, muy elaborada, muy precisa de las bases biológicas, cognitivas, representacionales, sociales de estos comportamientos, y no tener, o sea, uno puede tener todo ese entendimiento y carecer de una comprensión incluso coherente de qué significa eso en términos de normas, dado que las normas implican autonomía, justificación, y estos términos, autonomía, justificación, sobre todo justificación y responsabilidad, no son términos puramente descriptivos, sino que son términos normativos. Ese es el ejemplo concreto que les voy a dar. Se trata de el tema de la psicología, de sanciones, del crimen y el castigo, en términos de derecho penal. Y en derecho penal, la relevancia y las consecuencias críticas de estudios neurocientíficos para la aplicación de normas penales se ha estudiado en varios, incluso laboratorios. Una de las preguntas es, dadas las bases neurológicas, cognitivas, del castigo y de cómo nosotros sancionamos ciertos comportamientos, ¿cómo vamos a entender los sistemas de sanción penales que tienen consecuencias muy graves como la privación de libertad o incluso la muerte en sistemas que aceptan la pena? Y lo que han descubierto, bueno, lo que se ha propuesto y lo que han estudiado es que la relevancia de estos estudios es muy importante. O sea, muchos de los comportamientos que se sancionan tienen que ver con problemas que se podrían regular a través de intervención médica. Muchos tienen que ver con la base biológica y química de comportamientos agresivos. Esto es muy claro en otras especies, pero es clarísimo en la población que está presa, que sufre no solo de sanciones muy fuertes que les impone el sistema penal, sino que sufren aparte de cuestiones sociales y contextuales que permiten que esta base biológica de agresión se fomente y que, dado el contexto social en el que estas personas crecen, los comportamientos agresivos que de otro modo se regularían queden no solo
no modulados por otras bases bioquímicas que podrían regular la violencia y la agresión, sino que se incrementen y que sean la forma estándar de comportamiento de estos individuos. Hay estudios sobre la evolución del comportamiento agresivo y estos estudios demuestran que, por ejemplo, el estrés puede ser usado como una medida muy confiable del regulador de comportamiento social y de dónde los individuos encajan en una sociedad jerárquica. El comportamiento agresivo dentro de una sociedad jerárquica es muy distinto al comportamiento agresivo en general. Entonces, por ejemplo, en varios estudios Robert Sapolsky ha demostrado, por ejemplo, con mandriles, que los sujetos que están los miembros alfa, que pueden ser de ambos géneros, en distintas especies, son los que menos estrés tienen porque son los que cuando manifiestan la agresión no tienen que preocuparse de qué consecuencias de castigo van a sufrir. Y en cambio los que están a la base o por debajo de toda la jerarquía sufren estrés constante porque tienen que cuidarse muchísimo de que su comportamiento caiga dentro de las formas de castigo que impone la comunidad. Y mientras más estrés se desarrolle, más se afectan aspectos de salud. El estrés tiene una influencia muy, muy clara en la salud en general, pero también fomenta otros tipos de violencia y traumatiza a estos individuos de un modo en el que si caen en comportamientos más de agresión, serán castigados de una manera más fuerte. Aquí volvemos al problema de que todo esto suena muy relevante, obviamente para el derecho, para el sistema penal, pero seguimos teniendo un problema con que todo esto es descriptivo. Estamos describiendo cómo en una jerarquía se sancionan ciertos comportamientos, cómo esto genera estrés, qué tipo de sustancias bioquímicas son responsables de todo esto, pero no tenemos una idea muy clara de qué tiene que ver esto con nociones normativas como la justificación o la responsabilidad. Y obviamente otro problema muy grave aquí es la autonomía y la libertad. Un caso incluso más concreto de la importancia de la ciencia cognitiva y de la filosofía de la mente para el derecho penal y para la criminología es el castigo, y que esto es una cosa desafortunadamente muy común, el castigo a personas con patologías cerebrales o con funciones cognitivas neurodiversas, que no necesariamente son enfermedades y que de hecho se ha demostrado que no son para nada enfermedades, sino que son condiciones en donde las personas pueden sufrir mucho y estar discapacitadas, pero forman parte importante de la base genética cognitiva de nuestra especie, de los seres humanos. También en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, se ha hecho investigación con neurocientíficos y se ha descubierto que un porcentaje muy alto de personas con enfermedades mentales y de adicción acaba siendo sancionada como criminales cuando lo que ellos necesitan es tratamiento. El problema con el sistema de sanción no es tanto que estas personas no se estén comportando del modo en el que deben, sino que la sociedad los castiga a través de la falta de prevención de programas de ayuda y de diagnóstico de estas condiciones biológicas, cognitivas, que cambiarían su comportamiento. Y esto produce graves costos sociales e incluso la falta de prevención podría ser moralmente incorrecta, no solo moralmente neutra. Obviamente no es bueno, no es moralmente adecuado encarcelar a gente que podría estar libre de recibir el tratamiento correcto, sino que claramente uno de los costos sociales es que puede ser moralmente incorrecto o moralmente violatorio de las normas morales no intervenir y no diagnosticar a esta población. Y obviamente si esto ocurriera, si este tratamiento temprano ocurriera, esto tendría un impacto muy fuerte en cómo se cumplen los derechos humanos, desde el trato
con dignidad a las personas, la detención, que no va a ser, obviamente los estándares de la detención arbitraria quizás se puedan cumplir, pero el sistema penal en general, si pudiera tratar a estas personas en vez de encarcelarlas, se satisfacerían muchísimos otros derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de tránsito, todas las libertades civiles y políticas. Y obviamente uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no aplicar esto a todo el aparataje legal? ¿Por qué no pensar que todo esto se trata de crear las condiciones básicas para que los individuos tengan una salud mental y un contexto de interacción social homogéneo, que no haya discrepancias tan drásticas como entre los súper ricos y los súper pobres, los que viven en la periferia y los que viven en las comunidades protegidas de un país? Y entonces eso debería de ser el área fundamental en donde las ciencias cognitivas pueden influir a cómo se va a implementar y a entender el derecho. Pero obviamente aquí, volviendo al problema de lo descriptivo y lo normativo, incluso cuando hablamos del comportamiento de otras personas, cuando apelamos a las cuestiones descriptivas, cuando apelamos a las explicaciones causales bioquímicas del comportamiento, esa es la excepción a la norma general de cómo hacemos esto. Típicamente cuando alguien, por ejemplo, nos insulta, y este es un ejemplo de Peter Strawson, que aquí menciono brevemente, y les preguntamos por qué nos insultan, no queremos una explicación causal. Por ejemplo, si alguien me insulta y les pregunto por qué me insultaste, por qué me dijiste esto, yo no estoy buscando una explicación bioquímica en donde la persona me puede decir, es que tengo un área cerebral que le habla al área de Broca, que es una de las áreas responsables del lenguaje. Esto mandó una señal neurológica a tu sistema motriz bucal, a mi sistema motriz bucal, que produjo que yo emitiera estos sonidos que tú registraste como insultos. Esa explicación no me responde a la pregunta ¿por qué me insultaste? Ni siquiera es una explicación, simplemente es una descripción, es una explicación causal de qué te pasó bioquímicamente para que pasara lo que pasara, pero no es una explicación adecuada de por qué lo hiciste. En cambio, si me dices, no, lo hice porque quería ser chistoso o lo hice porque me ofendiste tú ayer, eso sí es una respuesta y obviamente esa respuesta apela a las intenciones del sujeto como agente epistémico y como agente moral y no como organismo o como sistema biológico. Entonces, esa es una limitación muy fuerte de esta aproximación de la neurociencia del derecho. Y otro ejemplo es de Dermot Moran, de cómo cuando uno apela, lo que dice Moran es, cuando uno apela a las explicaciones de tercera persona, uno puede incluso tratar de de manipular la explicación y evadir la responsabilidad. O sea, apelar a este tipo de explicación es un modo de manipular a la otra persona y ser moralmente y epistémicamente perverso. Perverso en el sentido de no querer responder del modo adecuado a otras personas y tratar de explicar lo que uno hace de manera intelectual, pero inauténtica. Hay otros ejemplos que son interesantes ahí, pero dado que es importante hablar de los otros temas, voy a seguir. Un área que es prometedora y que se acerca un poco más a lo normativo y no es puramente descriptivo, es la antropología jurídica, también la filosofía del derecho y la neurociencia, que tiene que ver con la racionalidad. Y aquí, obviamente, alguien puede insistir, obviamente lo descriptivo va a ser fundamental también para lo racional, porque lo racional va a tener una base bioquímica de las áreas del cerebro, y ahorita voy a dar un ejemplo también de esto. Y
E incluso puede haber una posible analogía entre las funciones y estructuras cerebrales y las bases de las teorías o doctrinas jurídicas a través de esta relación que en filosofía se llama superveniencia. Esta relación lo que dice es que lo normativo no puede cambiar sin que haya cambios en lo descriptivo. Un ejemplo clásico es en una pintura que es hermosa, la categoría de hermoso o de bello es una categoría normativa porque es bueno estéticamente y lo bueno es porque cumple una norma estética, pero la idea es, no puede haber cambios en esto normativo, en la belleza de la pintura, sin que haya cambios en los colores, y los colores describen a la pintura. O sea, los colores existen en todos lados y no todo es bello. Entonces, pero, o sea, no es una explicación de por qué la pintura es bella, pero es una condición necesaria de que la belleza de la pintura depende de esta base descriptiva. Y eso está muy bien, pero lo que estamos buscando es algo un poquito más un poco más informativo de cómo lo descriptivo se relaciona a lo normativo, específicamente en el área del derecho. Pero entonces, siguiendo con esta analogía, uno puede pensar, por ejemplo, en los sistemas de dopamina y serotonina que tienen que ver con el pensamiento moral, la atención, la planeación, el comportamiento práctico, la adicción, ciertos modos de habituación y de reglas que son relevantes para el derecho. Obviamente está, por ejemplo, la relación entre la corteza frontal y el sistema límbico, que es el ejemplo que les voy a dar ahora porque es muy relevante para la agresión y para teorías del derecho, porque como a continuación les voy a decir. Y, por ejemplo, los sistemas 1 y 2 de Kahneman, que es el sistema implícito, inconsciente, heurístico, que desarrollamos para solucionar la mayor parte de los problemas, y el sistema 2, que es lento, racional, guiado por normas explícitas, etc. Entonces, por ejemplo, el área de la amígdala y del hipocampo, y esta otra área, toda esta área que está arriba del, de la parte inferior del cerebro, es un área asociada con la emoción, con la reacción inmediata, las teorías morales que tienen que ver con la emoción, con la empatía, pueden estar entendidas de este modo, aunque obviamente la empatía va a estar regulada a través de la serotonina y la dopamina en muchos modos, y eso está distribuido alrededor del cerebro. Pero, como pueden ver, la corteza cerebral, la neocorteza que se llama, tiene que ver con comportamientos más complejos, de planeación más compleja y con funciones que le llaman de alto nivel. Distintas áreas del derecho estudian el comportamiento de manera distinta. Por ejemplo, en derecho civil, las funciones de la neocorteza son muy importantes. Uno tiene que ser responsable, entender los términos del contrato, entrar en términos autónomos, ser un individuo racional, etcétera, etcétera. Mientras que el sistema penal y muchas otras áreas del derecho, el derecho familiar, regulan otros aspectos que no tienen que ver con esta planeación general, sino con áreas que tienen que ver más con el comportamiento y la agresión, como la amígdala. Y obviamente la historia es más complicada porque muchas partes del cerebro son inconscientes y casi es un debate muy importante contemporáneo. ¿Qué áreas del cerebro son realmente conscientes? Muchas áreas del cerebro se sabe que son inconscientes, por ejemplo el cerebelo. Y lo que sí se sabe es que la área prefrontal es muy importante para modular las áreas emotivas de talámico-córticas, del área de la amígdala. Esto quiere decir, estas áreas pueden ser tener un impacto muy grande, generar mucha agresión, generar mucho miedo. La amígdala está asociada con miedo. Y el área prefrontal puede modular y controlar eso, pero obviamente hay un intercambio informativo para que esto ocurra. Y el punto principal de todo esto que estoy diciendo es que la atención va a jugar un papel de veras muy fundamental en todo esto, más que la conciencia. Entonces, la racionalidad es algo que nos acerca mucho más a lo normativo. De hecho, el término racional e inteligencia
racionalidad e inteligencia son términos normativos porque una inferencia racional es buena cuando, por ejemplo, la conclusión de ciertas premisas es verdadera dadas las premisas, pero también tiene una base cognitiva, biológica, descriptiva muy importante. Y se puede incluso hacer esta analogía entre doctrinas jurídicas que regulan el comportamiento jurídico, el comportamiento regulado por derecho a partir de seguimiento de normas o de comportamientos que no necesariamente se deben entender como seguimiento de normas. En todos estos sistemas, y ahorita nos vamos a mover un poco más hacia sistemas, porque también ahí es otra área donde lo descriptivo y lo normativo se entrelazan. Lo importante es que hay sistemas implícitos y explícitos, o sea, está, por ejemplo, el sistema 1 y 2, hay sistemas de atención que son casi necesariamente inconscientes, otros que son esencialmente explícitos, aunque no necesariamente conscientes, fenomenológicamente. Como había explicado anteriormente, hay funciones regulativas y de monitoreo, y esto tiene implicaciones interesantes para la inteligencia artificial con relación a la atención y la conciencia, que explicaré también brevemente a continuación. Pero lo importante ahora es que la atención visual, auditiva, en general la atención espacial, conceptual, a estructuras jerárquicas, la atención en general es la base de la agencia epistémica, es lo que a uno le permite ser un agente epistémico responsable dado a lo que uno pone en la atención y cómo la atención determina el éxito epistémico. Y la atención, como acabo de decir, puede ser consciente e inconsciente. La agencia epistémica y moral deben entenderse a partir de la disociación entre conciencia y atención. Esta es una disociación que está muy bien documentada, es en un libro que coautoré en 2015, ahí está toda la evidencia. En otro libro con Ferguedo y Montemayor se argumenta que la atención es la forma paradigmática de agencia epistémica y obviamente esto tiene consecuencias muy importantes para los aspectos normativos y de validez del derecho y de la validez del derecho. Y este es un artículo que escribí con el doctor Cáceres en el 2019, en donde explicamos cómo distintos tipos de agencia, incluso agencia colectiva, difieren mucho y no se pueden reducir unos a otros, pero todos son esenciales para entender el sistema normativo jurídico. Cuando uno se enfoca a sistemas regulativos, en etología, por ejemplo, se estudia cómo ciertos comportamientos que son patológicos son normales en otro contexto. Entonces, la importancia del contexto para determinar qué es normal y qué no es normal es fundamental. Y entonces, para eso se tiene que entender no solo el comportamiento, sino en qué contexto está ocurriendo y qué sistema regulativo es el relevante, moral, espiritual, epistémico, etc. Este es el siguiente punto. Los sistemas no todos son iguales, no todos son igualmente regulativos o igualmente normativos. El derecho incluye a todos estos sistemas, epistémico, moral, económico y político, y entonces es importante distinguir estos sistemas en términos de agencia, pero también de los sistemas en sí mismos. La burocracia, que es tan importante para el sistema jurídico y para los sistemas políticos, son un modo, uno los puede entender como un modo de monitoreo del comportamiento social que ocurre en otras especies. Es un tipo de obsesión compulsiva a nivel colectivo porque se documentan los nacimientos, se documenta el desarrollo de las personas, las muertes. Esta generación burocrática de información, de regulación del sistema, tiene una base también muy importante en el monitoreo y en la atención al comportamiento y a la información de distintos sistemas familiares, económicos, etc. Se ha estudiado, por ejemplo, Hayek estudió los mercados en términos de mensajes epistémicos. De hecho, Hayek entendió a los mercados en términos puramente epistémicos como problemas de conocimiento, que nadie tiene un conocimiento global del mercado y entonces los precios son como mensajes donde uno determina la confianza y el nivel de conocimiento y de confianza que uno tiene del valor dadas las condiciones de producción y distribución de bienes en un sistema económico.
Entonces, un tema muy central en esta noción de sistemas es la confianza y la credibilidad. Y de nuevo, puede ser confianza y credibilidad epistémica, o puede ser moral, puede ser espiritual, etcétera, práctica, política, pero la confianza y la credibilidad son la herramienta principal en contra de la manipulación y el poder social arbitrario. Y todo esto depende de estos esquemas implícitos, explícitos, de prejuicios, de regulación, que tienen que ver con distintas formas de agencia epistémica. Volvemos al mismo tema de que la evidencia neurocientífica y psicológica del comportamiento por sí mismas son insuficientes para entender aspectos normativos del derecho. Lo que esto nos lleva, o sea, el punto fundamental al que quiero llegar ahora, es que todo esto es porque la agencia epistémica, moral o política, la agencia como acción intencional, en otras palabras, el hecho de que yo, por ejemplo, soy yo el que ve y entiende una oración en una pantalla en la que estoy viendo y no mi sistema visual o mi retina. Esas son descripciones de lo que me está pasando, pero soy yo el que entiende. Esa noción de agencia es la que es fundamental para entender atribuciones de responsabilidad, y esa noción de agencia, que se puede describir de distintos modos, es la base de la normatividad, porque entonces ya yo soy el responsable de lo que entiendo, yo soy el responsable de lo que veo, yo soy el responsable de lo que yo atiendo, a lo que yo le pongo atención. Y de nuevo, no hay un solo tipo de agencia y es difícil entender la agencia simplemente en términos evidenciales. Pero, de nuevo, para que esto quede muy claro, la atención es el tipo paradigmático de acción mental, intencional, y puede ser de otros tipos, pero es un tipo de acción. Y esto tiene unas consecuencias importantes para la noción de responsabilidad en general y en términos de información y capacidades mentales, pero todavía no es muy claro qué significa esto para la teoría general del derecho, y eso es en lo que me queda de tiempo lo que voy a explicar o lo que voy a proponer. Aspectos fundamentales, preliminares, esenciales, que ya he mencionado brevemente. La agencia en general no requiere de atención. Esto también se ha demostrado no solo con respecto a la atención, sino con la agencia en general. Y no depende de la conciencia, sobre todo no de la conciencia fenoménica, que apela a qué se siente ser yo desde mi punto de vista de la primera persona. ¿Qué se siente ser yo desde mi propia perspectiva? No va a ser necesario, claro que es relevante, pero no es necesario para que yo pueda ser un agente epistémico moral y para que mi agencia tenga consecuencias normativas y de responsabilidad. En otras palabras, la agencia no puede depender y no requiere de análisis solipsistas. Y esto soluciona esta dicotomía entre la tercera y la primera persona, porque la atención puede entenderse tanto de modo funcional, computacional e informativo, que es como lo han entendido en psicología, como de forma normativa, que es como lo entienden las teorías de la virtud ética en el budismo, por ejemplo, donde los hábitos de atención, lo que menos importa de los hábitos de atención es qué tipo de información y algoritmo se integre, sino qué tipo de hábito se forma de la mente para que uno logre ciertas consecuencias, ciertos hallazgos espirituales y de guía mental. El análisis del comportamiento jurídico y la validez del derecho, entonces, pueden depender del análisis de varios tipos de atención, y esto va a ser una cuestión normativa y descriptiva, y esto va a incluir a un tema que es algo que espero que se empiece a estudiar más, tanto en derecho como en filosofía, que es la atención conjunta. La atención conjunta, a mí me parece, va a ser fundamental para entender muchísimos aspectos de la validez jurídica, y va a ser un tipo de atención, va a tener ciertos aspectos descriptivos y va a tener ciertos aspectos normativos. Lo importante es que es un tipo, la atención conjunta, si seguimos toda la argumentación que he dado, dada que la atención es un tipo de acción mental, la atención conjunta va a ser un tipo de acción colectiva. Y una gran ventaja, según yo, de este análisis con base en la atención es que puede extenderse a sistemas artificiales, y dada la importancia de sistemas artificiales en sistemas informativos contemporáneos, esto puede ser de muchísimo interés
para la implementación del derecho. En epistemología jurídica y en epistemología social ya se está discutiendo esto y la relación con la inteligencia artificial también se está discutiendo. Yo les voy a dar un ejemplo aquí muy breve de algo muy interesante. De manera preliminar, el tipo relevante de epistemología social para este nuevo análisis que les estoy presentando es uno que Alvin Goldman le llama Systems Oriented Social Epistemology, en donde no son solo los agentes y la suma de sus creencias la que influye, sino aspectos ya no reducibles del sistema, incluso creencias formadas por un sistema que no son reducibles a los miembros, que puede ser no solo entendido en términos de los miembros, sino de cómo el sistema opera y de qué tipo de comunidades colectivas y prácticas epistémicas existen para entonces decir que ese sistema colectivo epistémico es virtuoso o confiable. Esto quiere decir que el procesamiento de información por agentes colectivos epistémicos, en términos de estos sistemas colectivos epistémicos, agentes epistémicos, puede incluir agentes artificiales. No hay ningún problema para que eso sea el caso. Y entonces estos agentes artificiales pueden ser partes fundamentales de estas comunidades epistémicas. Los aspectos culturales de cada estado que van a ser relevantes va a hacer que este proceso cambie y varíe de un lugar a otro, pero lo importante es que para que un sistema jurídico cuente como un agente epistémico fiable o confiable y que ese sistema jurídico sea válido y que realmente proteja a sus individuos, tiene que haber estándares mínimos de confianza y de logros epistémicos. Si un sistema jurídico falla sistemáticamente en aportar la verdad a su población, falla sistemáticamente en documentar el desarrollo de eventos que son relevantes para la regulación jurídica, sistemáticamente esconde información, sistemáticamente tiene fallas epistémicas, no va a contar como un sistema confiable epistémico y entonces no puede generar confianza, no va a ser un agente responsable, no va a contar como sistema jurídico en general o no debería de contar como un sistema jurídico válido. Y obviamente cuando se satisfacen estos estándares epistémicos de confianza y responsabilidad, la epistemología de la virtud se puede implementar para interpretar estos logros epistémicos a partir de logros que tienen que ver que dependen con la atención. Y de nuevo, Fairweather, y de este libro que coautoré con Fairweather en el 2017, explicamos cómo esto ocurre a nivel individual y colectivo, la atención en general, la atención conjunta, y cómo la atención es lo que explica ya lo normativo, por qué es que estos sistemas son confiables y responsables. Un ejemplo reciente muy interesante de este artículo de Pavur y Ner, que son hackers básicamente y gente que estudia sistemas de complejidad y computación, es cómo las leyes pueden entenderse de modos algorítmicos y qué tan confiables estos algoritmos legales serían. Entonces, en este artículo ellos enseñan cómo no solo debe haber virtudes de atención y de registro de información y de cómo la atención entonces acaba en ciertas acciones, ignora ciertos procesos para favorecer otros, sino que tiene que haber ciertas virtudes de integración informativa. Y eso también es un tema del libro que coautoré con Fairweather. Lo que ellos hicieron es que hay una ley muy agresiva de protección a la información de los individuos en la Unión Europea y es tan agresiva que presenta vulnerabilidades, como los algoritmos presentan ciertas vulnerabilidades, y ellos demuestran cómo estas leyes permiten que con estrategias muy básicas uno puede obtener mucha información de privacidad de las personas a través de hackeo. No es el hackeo típico, pero es un hackeo en donde uno contacta a ciertas entidades y a ciertos negocios y a partir de esta ley uno puede obtener mucha información de privacidad dada lo agresivo que es la ley. No tengo mucho tiempo para dar los detalles, pero es muy interesante el estudio que hicieron. Antes que lo que demuestra es que los aspectos informativos del derecho
tienen similitud con aspectos normativos de sistemas de información en general. Y de nuevo, entonces, lo importante no es tanto que se parezcan en términos de informativo y que tengan vulnerabilidades similares y que se puedan hackear de modo similar, sino qué es lo importante de los sistemas jurídicos que los hace confiables y que generadores de confianza, y qué es lo distintivamente normativo. Y ahí es donde creo que es muy importante insistir en que la atención va a jugar un papel muy fundamental. Una solución mucho más clara de cómo uno entra a lo normativo es ahora concentrándonos en las necesidades de los individuos. Las necesidades son muy importantes porque incluyen diversos tipos de agencia y distintos tipos de motivaciones epistémicas. Abraham Maslow, que es famoso porque presentó una jerarquía de necesidades, las entiende desde una teoría de las emociones y motivaciones, de intereses y preferencias para navegar contextos de decisión y de creación de confianza. Y algo que es muy importante aquí es que la teoría de las necesidades de Maslow es un ejemplo es un ejemplo de teoría que tiene aspectos descriptivos clarísimos. Por ejemplo, explica qué tipo de organismo somos basado en las necesidades que tenemos, que pueden ser biológicas, representacionales, etcétera, como lo que digo aquí, y eso tiene un tipo eso tiene una conexión fuerte con las motivaciones, pero también normativo, tiene un aspecto muy importante normativo. Por ejemplo, qué tipo de acciones debemos seguir, dadas nuestras motivaciones, circunstancias y necesidades. Y esto para mí es muy importante porque Agnes Heller tiene una teoría de los derechos humanos entendida en términos de necesidades, y esto permite un análisis integral de lo descriptivo y normativo que distingue al derecho a partir de las necesidades que satisface el derecho. Ciertas necesidades epistémicas, morales, representacionales, motivacionales. Aquí un comercial más, en un libro de derechos humanos que publiqué en el 2001, los dos pactos de derechos humanos, que son el de libertades civiles y políticas y de derechos económicos, sociales y culturales, los interpreto en términos necesidades y uso la teoría de Heller para explicar cómo esto permite no solo entender al sistema jurídico como lo que confiablemente debe satisfacer estas necesidades, sino que también permite un análisis conceptual de los derechos humanos, en donde los derechos humanos deben integrarse. Habíamos hablado recientemente de virtudes de integración, no solo de atención conjunta y de atención individual, sino de integración. Permiten integrarse no solo de manera general y de manera explicativa, descriptiva, sino de manera conceptual. Va a ser una necesidad conceptual que los derechos se integren, dado que son necesidades. Y por eso el título que es la unificación conceptual de los derechos humanos. Y finalmente, para el tema de inteligencia artificial, existe este tema, esta complicación que se llama el problema del alineamiento de valores con sistemas artificiales. Esto es un problema muy grande porque no se sabe bien qué es inteligencia artificial y simplemente sistemas automáticos, muy inteligentes, pero automáticos, que no son realmente inteligencia artificial, sino automatización. Pero una aportación de este análisis que les estoy ofreciendo es que el problema de alineamiento de valores con sistemas de inteligencia artificial debe estar determinado por los derechos humanos y por el consenso internacional, dada la importancia en la jerarquía social de necesidades de estos valores. Y esto es súper importante porque el alineamiento de valores con inteligencia artificial es un problema internacional. No, se va a resolver de cierto modo en China, en Estados Unidos, que son los dos desarrolladores de inteligencia artificial más importantes, pero se va a desarrollar de modos distintos en otros lados. Pero obviamente el alineamiento de valores no puede ser alineamiento de valores políticos, país por país, sino alineamiento de valores generales para el desarrollo de inteligencia artificial confiable. Y entonces un poco la implicación aquí es que no podrá haber inteligencia artificial benéfica sin que haya una noción robusta de agencia, y esto no va a existir sin que entendamos cómo la atención va a operar en estos contextos. Y dado el problema de control, de cómo vamos a controlar
la inteligencia artificial y qué tipo de sistemas la inteligencia artificial va a controlar, si no tenemos lineamientos generales basados en la interpretación de derechos humanos, va a haber un problema de alineamiento. Y finalmente, hay varias tesis que vienen de filosofía de la mente, pero también de ciencia cognitiva en general, como la tesis de la cognición extendida y también corporeizada, que dice que la inteligencia no se debe entender puramente en términos de regiones cerebrales o aspectos algorítmicos, sino que debe entenderse a partir de sistemas esencialmente externos al cerebro y a la mente que acumulan información y influyen muchísimo, tienen un impacto muy grande en nuestra inteligencia. Estas tesis que son muy importantes, muy interesantes, de la cognición extendida y el proyecto de epistemología social expansionista, que tiene que ver con esta noción de Alvin Goldman de Systems Oriented Social Epistemology, o de epistemología social orientada a sistemas, deben interpretarse en términos de colaboración internacional jurídica impulsado por nuevas tecnologías informativas y sobre todo que deben satisfacer estándares normativos y no puramente descriptivos. Y esto justifica la importancia del Sistema Internacional de Derechos Humanos como uno de los aspectos normativos que deben ser parte de esta valoración de cómo la información, la ciencia cognitiva y el derecho van a interactuar. Pues muchas gracias. Esa es mi dirección de correo y mi página de internet, por si tienen preguntas. Y de nuevo agradezco mucho su atención. Damos inicio a la ronda de discusión. Seguramente el doctor me parece que quiere decir algo, el doctor Enrique Cáceres. Le concedemos la palabra y pues... Carlos, pues muchísimas gracias por la ponencia, me pareció muy interesante. Tocaste muchas cosas. Me pareció, por ejemplo, y un poco se va a vincular con las cosas que vamos a ver aquí. Creo que un tema central que referiste es el debate sobre el neurodeterminismo, que es un tema que se va a discutir, va a estar, si no me equivoco, lo va a tocar Isabel Cornejo. Las estructuras neurológicas diferentes entre representar en primera y en tercera persona, lo va a referir Manuel García. Y tocaste también un punto interesante, que en México ha querido arrancar, pero muy desafortunado, que es el de los tribunales de adicciones. Aquí no se acaba de entender con claridad cuál es la función de los tribunales de adicciones y todo este aparataje o esta representación del derecho como un mecanismo punitivo no deja de desaparecer. Algunas cosas que me parecieron muy rescatables, creo que va a ser uno de los temas fundamentales sobre los que valdría la pena reflexionar. Tiene que ver primero con la identificación de correlatos en los que no puedes desvincular el conocimiento declarativo del conocimiento normativo. Eso incluso tiene algún tipo de base teórica en análisis del discurso y va muy orientado también a romper con esta idea de la falacia naturalista. Fernando Castaños dice que en todo discurso puedes encontrar un vector pragmático que implica que hay un elemento epistémico, un elemento deóntico y un elemento valorativo. Lo que sucede es que en los discursos suele estar explícito alguno de ellos e implícito los demás. Entonces, por ejemplo, cuando estás hablando de que se prohíbe cometer homicidio, evidentemente hay un elemento deóntico explícito, que es el que corresponde a prohibición, un elemento valorativo, ¿por qué estás sancionando esa conducta? Pero también el elemento epistémico, que implica entender a qué te estás refiriendo cuando estás hablando de homicidio. Pero me parece muy interesante que hayas hecho alusión a haber identificado correlatos donde la parte de conocimiento declarativo y normativo están totalmente conectados. Ahí me gustaría que también, y creo que es un tema muy interesante, ver no solamente el aspecto descriptivo, sino la función constitutiva del lenguaje, básicamente la manera de John Searle, que en el derecho juega un papel fundamental a través de la propiedad constitutiva de los discursos jurídicos. Y por último, tocaste otra cosa que me resulta sumamente interesante. ¿Qué tanto la idealización cognitiva de la gente racional no podría extenderse, y déjame ver si lo puedo expresar con claridad, a un supuesto en el cual estamos presuponiendo cierto tipo de propiedades cognitivas, incluso
neurológicas para agentes ideales en función de ciertas áreas del derecho. Porque pareciera que entonces, digamos, a ver, que se pueda respetar el derecho civil, parece que está presuponiendo un cierto tipo de agencia con propiedades cognitivas y neurológicas diferentes a la agencia que estoy presuponiendo para que pudiera seguir el derecho penal. Entonces la pregunta sería, ¿estamos pensando en irnos orientando a otro tipo de idealizaciones solo que pensando en modelos de agentes ideales para la eficacia del derecho? ¿Será eso posible? Creo que eso abre la puerta a un debate sumamente interesante que no he visto trabajado, sobre todo en la tradición romano-germánica, donde el aparataje conceptual y normativo es tan grande, ¿no? El tema de atención, bueno, lo comentábamos desde nuestro trabajo cuando hablábamos de los indexicales autorreferenciales, que es fundamental. Y otro tema también que creo que es muy importante, la relación que puede existir entre la memoria semántica, las funciones ejecutivas, que implican que solo si tú puedes comprender los conceptos de derecho y hacer representaciones mentales en ese sentido, puedes mover tus recursos atencionales de tal suerte que involucres a las funciones ejecutivas y por lo tanto los mecanismos de autocontrol, cuando por ejemplo tienes que atender a prohibiciones o cuando por ejemplo tienes que cumplir con obligaciones. Entonces me parece muy interesante lo que has presentado, abre una panorámica de todo el universo de problemas interesantes y fascinantes que están pendientes en la conexión entre neurociencias, cognición y derecho. Seguramente que hay algún otro tipo de comentarios por la mesa. Yo no quiero acaparar esto. Tú y yo podemos seguir platicando como lo hacemos fuera del Congreso. Así que dejo abierta el uso de la palabra al resto de nuestros queridos compañeros de mesa. Un poquito antes de que hable Verónica, solo muy rápido quiero comentar también para la audiencia que estos temas yo los he platicado mucho con el doctor Cáceres. Incluso el tema de derechos humanos, el doctor Cáceres fue mi supervisor de tesis. Hemos colaborado en muchas cosas y esta cuestión de los distintos tipos de agencia que asume el derecho en distintos sistemas normativos, algunos de los cuales tienen mucho más presupuestos epistémicos e incluso racionales que otros. Otros tienen presupuestos morales, pero no tanto explícitos, normativos. Cómo el derecho regula todos estos comportamientos y distintos tipos de agencia, eso lo hemos trabajado en 2 artículos y entonces nada más rápido, yo quiero hacer claro que esto está basado mucho en colaboración con el doctor Cáceres y ahorita he desarrollado este tema de inteligencia artificial y sistemas de información, pero es algo que hemos platicado desde hace tiempo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta presentación. Es muy iluminadora en el sentido de que estoy de acuerdo contigo que los descubrimientos empíricos sobre la neurociencia no pueden ser ignorados por el derecho y por preguntas fundamentales de la responsabilidad y que de alguna manera hay una continuidad entre las preguntas sobre la responsabilidad moral y legal y de qué tipo, quiénes somos, ¿no? Quiénes somos en el sentido psicológico y empírico. Ahora, me voy a referir, tengo una pregunta aclaratoria más que nada, pero también para pensar un poquito más sobre tu esfuerzo, y me parece como muy loable de continuar una conversación con las preguntas normativas, ¿no? Y de sintonizar o de tener resonancia con la pregunta cómo el ciudadano o el legislador va a responder frente a estos descubrimientos neurocientíficos frente al reto de justificar, ¿no? el castigo o cualquier terapia reformadora o cualquier otra introducción e intervención a la autonomía del individuo. Y dices que se puede fundamentar, y esa idea me encanta, que puede fundamentar la concepción de necesidad humana. Sí. Ahora, sin embargo, el problema con el concepto de necesidad humana como fundamento de derechos humanos, o probablemente como para responder al aspecto normativo en oposición a lo descriptivo, el problema es que hay, vamos a decir, es como muy general, es muy vago, es indeterminado, y tienes otro problema. ¿Qué pasa cuando nos imaginamos derechos o aspectos normativos que van más allá
de lo que somos. Por ejemplo, en compara con el siglo XX, por ejemplo, el derecho a no ser acosado sexualmente en el trabajo, en oposición al siglo XIX. Es decir, eso lo que se llama necesidad puede ser alterado, modificado, interpretado de acuerdo con la imaginación humana. Es decir, y eso es normativo. O es Claro. ideal, vamos a decir, es ideal. Y depende de una teoría política, de una teoría de la filosofía política. No, muchísimas gracias por tu pregunta y comentario más extenso. También nosotros hemos hablado de la importancia de la intención en la agencia, de la acción intencional en el derecho. Lo difícil que es explicar esto en análisis del derecho que apelan puramente a lo descriptivo. Algo que quise hacer, que espero que haya porque tiene que ver mucho con tu comentario, que espero que haya sido claro, es que no solo es neuroderecho o los hallazgos neurocientíficos los que sufren de este problema de que solo apelan a lo descriptivo, sino el análisis de sistemas, los análisis informativos del derecho, donde uno describe al derecho en términos de información, solución de problemas óptimos, un universo de agentes que tienen ciertas necesidades. Este lenguaje de las necesidades lo uso y estoy totalmente de acuerdo contigo, Vero, que no es suficiente para realmente entender la complejidad de lo normativo, por ejemplo, en cambios culturales, políticos dentro de tradiciones jurídicas. Pero es interesante porque como hay mucho énfasis ahora en la cuestión informativa y algorítmica, que también es descriptiva, a menos que se logre realmente establecer que estos son agentes que logran satisfacer necesidades que ellos tienen. Este lenguaje de necesidades viene de ese mundo de la teoría de información, de la ciencia computacional y sobre todo de la inteligencia artificial, que ahorita está muy en boga para analizar problemas económicos y jurídicos. Y lo que creo que es interesante es que lo que no están cuestionando es que el hecho de que un algoritmo o el hecho de que una norma incluso solucione cierto problema, por ejemplo, reduzca el presupuesto o haga ciertas cosas, no es suficiente para... O sea, la solución de problemas sin que haya una noción más robusta de agente y sin que la noción de necesidades de ese agente, representacionales, cognitivas, políticas, morales, el tipo de necesidad que más lo tenía en mente. Si estas se mantienen en un nivel muy vago y la noción de agente está tan empobrecida que lo que se ofrece es un análisis informacional, computacional o simplemente neuronal, no se va a lograr vincular lo realmente jurídico con estas descripciones de lo jurídico. Entonces, eso es el énfasis que yo quería hacer, como las limitaciones que tienen estos otros acercamientos al derecho. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que la teoría de la noción de necesidad en sí misma es muy vaga y quizá insuficiente para realmente entender la complejidad de cómo lo normativo se va a interpretar dentro de una comunidad jurídica. Entonces yo veo esto simplemente como un bosquejo inicial de cómo entender lo propiamente normativo, cómo distinguir lo propiamente normativo de lo descriptivo, la importancia de la filosofía de la acción y de la filosofía moral y de la responsabilidad, cómo esas nociones que tienen que ver con la acción intencional juegan un papel muy fundamental para entender lo que es el derecho. Y el punto final que quería hacer es que por cierto, mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos tienen este doble aspecto. Tienen este aspecto de que están basados en necesidades muy vagas que no son claramente normativas y hay un problema de interpretación. ¿Cuáles derechos van a ser más fundamentales que otros? Pero algo que es interesante es que entender a la agencia no solo de modo monolítico, sino en términos de varios tipos de agencia, varios tipos de necesidades, puede ayudar a crear vínculos más claros y generar más confianza, porque, por ejemplo, los sistemas jurídicos
algo que es muy importante en los sistemas jurídicos es que deben generar confianza social. Por ejemplo, los mercados generan confianza comercial. Y hay mercados que hay bancos que generan más confianza que otros. Pero los sistemas jurídicos, para que generen confianza, realmente deben de apelar a nociones normativas y no puramente descriptivas. No sé si esto ayuda. Gracias, Carlos. Sí, sí, de mucha ayuda. Gracias. Muchas gracias, doctor Cáceres. Primero, felicitarlos a los dos, a ambos, por esta estupenda instancia académica para poder escuchar este nivel de discusiones. Debo confesarles que, de hecho, los papers del profesor Enrique Cáceres y Carlos han sido muy importantes en mis propias investigaciones. Realmente sin ellas quizá estaría un poco en otra, digamos, han podido ajustar mis propias reflexiones. Y ahora, de nuevo, me llamó mucho la atención porque obviamente cuando estudiamos la agencia, el término o la categoría conciencia, ¿cierto?, se sitúa como importante. Y ustedes van más allá y la problematizan y sofistican mal al, digamos, hablar ahora de atención. Y de hecho, de eso me gustaría preguntarle al profesor Montemayor, si es que acaso la atención no es como parte de la conciencia, como una conciencia focalizada y que por eso, digamos, no es que se oponga. Así lo veo yo, no sé cómo lo ve él, es una categoría a la cual por lo menos yo no he llegado. Me gustaría que me ilustrara un poco más quizás por qué alcanzar esa y no conciencia, ¿sí? En términos del estudio de la agencia. Eso, muchas gracias. No, muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Esto es un debate contemporáneo en lo que llama acá filosofía de la conciencia, filosofía de la mente. Y una de las posturas es la que usted acaba de mencionar, profesora, que la conciencia es más fundamental que la atención. Y la atención es un aspecto de la conciencia focalizado. Yo le voy a explicar por qué yo creo que la atención es distinta de la conciencia y como qué tipo de experimento ha demostrado que pueden ser disasociadas, pueden ser entendidas de modo independiente. Y luego le voy a explicar por qué creo que la atención es mucho más importante para la agencia que la conciencia. La atención, como la definen los psicólogos casi universalmente, la definen en términos informativos, casi computacionales, ¿no? Entonces, la atención es una función o una capacidad que le permite a uno, dado cierto estímulo visual o cognitivo o auditivo o informativo en general, procesarlo de modo que uno llegue a un resultado de modo eficaz. Por ejemplo, en uno de los tipos de atención más importantes, uno puede, que le llaman la atención voluntaria, uno puede buscar cierto tipo de estímulo visual y cuando uno lo encuentra, entonces ya se satisface la meta de la atención. La atención casi siempre opera así, con metas, casi siempre como respuesta a una pregunta, y lo tiene que hacer de forma selectiva. Entonces, la atención siempre inicia una búsqueda para llegar a una respuesta, de modo que ignora muchas opciones, las tiene que ignorar porque hay muchísimas soluciones para llegar a esta respuesta, y cuando llega la respuesta, te ignoran todas las opciones que son irrelevantes y se llega de la manera más óptima. Entonces, la atención es esta función selectiva, optimizadora, informativa. La conciencia tiene que ver con hay varios modos de definirla, pero el modo más típico de definirla es que es cómo se siente ser uno mismo desde la primera persona. Si uno se fija, o sea, si uno, por ejemplo, si uno tiene en mente, y por eso mencioné la inteligencia artificial, y si uno tiene en mente sistemas informativos, ¿cómo es que un sistema informativo soluciona problemas? Por ejemplo, si yo quiero comparar mi computadora con mi teléfono, pues mi computadora va a ser un sistema informativo más poderoso porque tiene más capacidad, pero también tiene más programas, ¿no? Entonces yo puedo hacer cosas en mi computadora que no puedo hacer en mi teléfono. Y eso es una comparación muy burda, pero es relevante
Porque yo jamás me hago la pregunta ¿qué se siente ser mi computadora? Cuando lo que quiero es saber qué puede hacer mi computadora. Y en sistemas artificiales, desde el artículo inicial muy famoso de Alan Turing, de 1950, sobre sistemas inteligentes y sistemas computacionales e inteligencia, donde él propone el Turing Test, ¿no? La prueba de Turing. Él dice, la inteligencia, o sea, él ya ahí no está hablando de computadoras, ni siquiera de sistemas informativos. Está hablando de la capacidad que nosotros llamamos la inteligencia. Lo que él dice es la inteligencia no puede ser solipsista, esa es la palabra que él usa. No puede ser capturada simplemente por qué se siente ser yo o qué se siente ser usted. Porque la inteligencia es algo que necesitamos colectivamente y que medimos colectivamente y que usamos en nuestra agencia de modos objetivos. Y entonces, la primera parte de mi respuesta a su muy buena pregunta es, no me voy a meter mucho en las cuestiones de evidencia. Ahí hay experimentos, nada más para ser muy breve, que demuestran que uno puede poner atención y satisfacer tareas cognitivas de modo inconsciente y muy correctamente, y tener conciencia y no necesariamente atender. Eso es más raro, pero vaya, hay experimentos que logran hacer eso. Lo fundamental que quiero resaltar es, dado que el derecho enfatiza la agencia, por ejemplo, la agencia epistémica, ¿no? Si uno es racional, si uno entiende los términos del contrato, si el contrato, las partes lo firman con mutuo entendimiento, si entienden las cláusulas, saben de qué se trata, la transacción, el costo, etc. Si uno apela a agencia epistémica, el mejor modo de entender a los agentes del derecho, a los sujetos del derecho, es en términos de agentes que atienden a ciertas necesidades epistémicas. Entonces, en vez de decir, en vez de usar el lenguaje de si los sujetos en su conciencia entienden los términos del contrato, sería mejor decir si los sujetos atienden de modo relevante a las cláusulas del contrato, si van a poder ejecutar el contrato a través de sus acciones, dadas ciertas rutinas de atención epistémica. Y la razón por la que enfaticé mucho la importancia de la atención para la agencia epistémica es porque la agencia epistémica, la agencia es cualquier tipo de acción basada en las intenciones del sujeto. Esas intenciones pueden ser prácticas, morales, espirituales o epistémicas. En la agencia epistémica, lo que uno quiere es lograr cierto estándar epistémico, tener justificación o tener conocimiento o incluso sabiduría, una cosa así. Y todas las nociones epistémicas, o no, bueno, no todas, pero varias de las nociones epistémicas que son analizadas como éxitos epistémicos tienen que ver con ejecución de acciones o con acción mental, ¿no? Por ejemplo, la inferencia. La inferencia, uno llega a la conclusión de una inferencia porque uno pone atención de cómo las premisas nos llevan necesariamente a la conclusión. Es un tipo de acción mental y el mejor modo de entender esa acción mental, dado que yo puedo explicar abiertamente en público la inferencia, es en términos de atención. Entonces, no sé si esto, o sea, en pocas palabras, la conciencia puede ser disasociada, es fundamental para ser lo que somos, quizás es fundamental para ser humano, pero puede ser disasociada de la atención. Y para nociones de inteligencia y de agencia epistémica, la atención parece ser más fundamental que la conciencia, porque la conciencia tiene este lado solipsista y de hecho por la definición misma de conciencia es muy difícil medirla o medir la información que contiene o el tipo de acciones y problemas que puede solucionar. Muchas gracias, doctor. Como siempre, abriéndome más las ganas de seguir estudiando, porque esa categoría nueva no la había considerado.
pero tiene mucho sentido. Y también, no sé si ha pensado ya en cómo se afecta por los estados mentales. Sí, es interesante como saber, por ejemplo, los estados mentales se revisan, ¿no? Existe en epistemología, por ejemplo, los estados mentales se relacionan a partir de revisión de creencias y estos procesos de atención pueden ser la base de la revisión de creencias, dado nueva información o información que ya se tiene, qué tipo de respuestas va a tener el sistema y qué tipos de ajustes va a tener el sistema en general. Y entonces puede estudiarse la relación entre atención y racionalidad, atención y coherencia. Por eso mencioné los dos sistemas de Kahneman brevemente, porque Kahneman lo que dice es, el sistema 2 es un sistema idealizado, que casi no usamos. Lo usamos cuando hacemos matemáticas y lógica y enseñamos derecho, ¿no? Cosas así. Pero casi no lo usamos en nuestra vida diaria. Y el otro sistema es irracional, no porque sea tonto, no porque sea bruto, o al contrario, es un sistema muy sofisticado de sesgos, de distintas rutinas de atención, que evolucionó en varios contextos muy complejos. Entonces, el punto de Kahneman es que no debemos, según yo, más bien este es el punto de Gigerenzer, no debemos reducir a la racionalidad humana o no debemos concebir a la racionalidad humana simplemente en términos del sistema 2, que eso es lo que hace el derecho. O los sistemas jurídicos tradicionales, o Kant, por ejemplo. Kant entiende la racionalidad en términos del sistema 2. Rawls entiende a la racionalidad política y a la justificación moral en términos del sistema 2. Y entonces lo que emerge de la investigación en el comportamiento económico y el fundamento de la teoría económica tradicional es que no solo hemos idealizado a los sistemas políticos, jurídicos y económicos, sino que uno de los problemas fundamentales es que seguimos idealizando al sujeto económico y de derecho. Y entonces me da mucho gusto saber que usted ha leído estos artículos con el doctor Cáceres, porque algo que nos preocupa mucho es que la noción de sujeto dividido, mucha gente es muy escéptica, ¿no? De que el sujeto está dividido, suena como esquizofrénico. No es que esté dividido, es que la racionalidad tiene muchos propósitos y muchas metas. Y el hecho de que seguimos idealizando al sujeto de derecho ha sido un obstáculo para que realmente entendamos la complejidad de los sistemas jurídicos y cómo mejorarlos, ¿no? Cómo mejorarlos en distintas ramas, cómo reentender ciertos problemas tradicionales del derecho. Entonces espero que esto no haya sido una respuesta muy, muy larga, pero muchas gracias por su contribución. No, muchas gracias a usted, de verdad. Muchas gracias. Y por supuesto, si cualquiera de ustedes tienen alguna pregunta después de que termine nuestra sesión, por favor, comuníquense conmigo y yo con mucho gusto contesto sus preguntas. Carlos, yo tendría una última pregunta, si no hay alguien más. Has referido mucho a inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Estás hablando de la old-fashioned artificial intelligence? ¿O estás hablando de la inteligencia artificial contemporánea? Y en ese caso estamos hablando de investigaciones que estén utilizando ciencia de datos y algoritmos para identificación de patrones, machine learning, deep learning. Hay diferencias muy importantes. En la nueva inteligencia artificial, el problema que tenemos es que no generamos modelos representacionales que sean isomórficos como nosotros razonamos y decidimos. Entonces, si fuera la segunda, me queda un poco la duda de cómo puedes pensar que hay una inteligencia artificial en la que la principal crítica es que no puedes seguir qué tipo de procesos está haciendo el sistema, solamente te da respuestas muy óptimas. O si estamos hablando de la vieja inteligencia artificial, ¿a qué tipo de mecanismos de representación de conocimiento estamos refiriéndonos? O si Alvin Goldman lo que quiere hacer es un análisis de carácter más bien funcional, de conectividad funcional o conectividad estructural.
¿A qué, ¿A qué te refieres cuando hablas de inteligencia artificial? Me queda un poco esa duda que me parece es fundamental. No sé si estás hablando de sociedades artificiales, pero me parece muy interesante. Bueno, tú y yo luego podemos platicar de esto con más calma, pero es muy buena pregunta y algo que es... Okay. ¿Sí me escuchan? Okay. Sí, pues es excelente pregunta y luego tú y yo podemos platicar, Enrique, con más calma de esto. Primero, empezando con Goldman. Cuando él habla de Systems Oriented Social Epistemology, epistemología social orientada a sistemas, en parte él tiene en mente al derecho. Entonces, como qué aspectos jurídicos del sistema de derecho son puramente colectivos y cumplen con funciones epistémicas, y dentro de ese esquema de sistemas informativos epistémicos colectivos que generan confianza, por ejemplo, si hay un sistema de monitoreo de servidores públicos donde uno puede, que es muy confiable y que no va a estar sesgado, eso va a generar mucha confianza para la reducción de corrupción. Entonces, cuando hay sistemas de ese tipo, por ejemplo, el autopilot de los aviones, ¿no? Es un sistema que genera mucha confianza en la industria de la aviación, no tanto porque solucione problemas epistémicos, sino porque es muy confiable, ¿no? Y la noción de fiabilidad es la que es relevante para sistemas epistémicos cuando logran un aspecto epistémico. La pregunta de la inteligencia artificial es muy relevante porque precisamente como tú dices, la antigua escuela de inteligencia artificial es muy sistema 2. Es muy explícita, es muy algorítmica, en el sentido de que se siguen reglas. La actual es muy sistema 1, pero no solo es sistema 1, sino es anti-representacionalista. Y la noción esta de unsupervised learning, algo súper interesante, están, por ejemplo, estos sistemas como el GPT-3, que es un sistema lingüístico con muy poca supervisión, que es lo que le llaman un transformer, que toma información y pone atención. De hecho, la noción de atención está jugando un papel muy importante en estos sistemas contemporáneos antirrepresentacionales. Entonces, ver esta relación entre la nueva inteligencia artificial con muy poca base o sea, con unas bases de datos muy grandes, pero muy pocas presunciones representacionales y muy pocas reglas. Con la previa va a ser interesante porque creo que lo que todo mundo está de acuerdo es que estos sistemas que no son representacionales, que no son sistema 2, son mucho más poderosos y efectivos que los anteriores. O sea, eso es casi un consenso en la industria. Entonces, lo que va a ser muy interesante es qué de las nociones que se usan para describir a la agencia y a la inteligencia van a ser relevantes. Algo que me parece muy oportuno mencionar, dado que lo preguntaste, es que la noción de atención se ha usado mucho tanto en unsupervised learning como en machine learning y en estos sistemas de interpretación de información a través de redes neurológicas. Y algo que también casi todo mundo dice es que la noción de conciencia no es realmente útil para describir estos sistemas. Ni la de conciencia ni la de racionalidad en términos del sistema 2. Entonces creo que hay una oportunidad para reentender cómo estos sistemas, a pesar de la falta de representación y de racionalidad explícita, pueden ayudar o pueden ser elementos por lo menos que pueden ayudar a la teoría a la epistemología social orientada a sistemas, dado que pueden tener estas funciones de atención. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, estamos trabajando un poco en ese sentido. El resto de la mesa que viene a continuación tiene que ver básicamente con cómo contender la corrupción. Y una de las herramientas podría ser un sistema de inteligencia artificial que permita supervisar y llamar la atención para la generación de intervenciones